Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Estamos aquí reunidos para la sesión número 7 de Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional Autónoma de México, FES Aragón, en el 16º Congreso Internacional Multidisciplinario de Investigación. Sean todos bienvenidos. Espero que estos minutos sean de agrado y bueno, siéntanse en la confianza que estamos en nuestra máxima casa de estudios. Bueno, esta sala es Ciencias de la Educación. Tenemos a doctores maestros que nos van a exponer sus proyectos. En primer lugar, vamos a tener el honor de escuchar al doctor Edgar Demetrio Tobar García, en el cual nos va a presentar Binaural Music and Educational Outcomes, Evidence from Longitudinal and Quasi-Experimental Data. Sea usted bienvenido, doctor Edgar. Les voy a comentar un poquito del doctor Edgar. Sus estudios realizados: tiene doctorado en Economía por la Universidad de Barcelona, es nivel 2, es profesor investigador. Su línea de investigación es Economía de la Educación, Economía Internacional. Dentro de sus investigaciones tenemos el High-Stakes Trace, a Determinant of the US Bilateral Trace Balance. Tenemos otra que es Religiosity and Entrepreneurship in Post-Soviet Russia. Otra, Primeras lecciones a 2 años de TIMEX, Foreign Affairs Latinoamérica. Y bueno, entre otros trabajos. Sea usted muy bienvenido, doctor Edgar. Adelante. Muchas gracias por la introducción. Cabe señalar que había hecho mucho trabajo sobre economía de la educación. Ahora estoy con pedagogos, va a ser diferente. Tengo una especialidad también en competencias didácticas. Y esto no se mencionó ahorita, pero hice mucho trabajo sobre economía de educación, particularmente para Rusia, ¿no? Déjenme compartirme pantalla, me van diciendo si todo se ve bien para ir aquí a mi presentación. Se me olvidaba, buenos días a todos. Ya habíamos hablado por el Zoom, se me olvidó que hay gente que seguramente apenas se está conectando en el Facebook Live. Y déjenme también minimizar esto aquí para poner un lado y no me estorbe. Bien, como comentaba la doctora Arcelia, el nombre de mi ponencia, el título de mi ponencia es esto de música binaural y resultados educativos, eh, basado en datos experimentales, cuasi experimentales, ahora voy a explicar un poquito más que eso, y datos longitudinales, lo que en economía llamamos datos de panel. Advierto que por el poco tiempo que tengo para la presentación, hay muchas cosas que tendré que omitir, que tendré que dar por entendidas. No obstante, el artículo ya se encuentra en evaluación, espero que pronto sea publicado y por lo tanto se podrán conocer los detalles. Asimismo, por ahí hay una referencia que voy a subrayar, donde podrán encontrar también detalles de cómo fui llevando este trabajo de investigación. Bien, también ser un tanto coloquial, ¿no? Para lo que tendré que presentar el día de hoy, porque creo que va a ser importante. En el año 2020 me enfrenté con un problema y mucho antes, ¿no? Particularmente con la generación de estudiantes que tenemos ahora, que eran los últimos millennials y ahora los postmillennials, y los que somos profesores, los que estamos dando clase, que pertenecemos a la generación X o a la generación baby boomer, yo creo que es muy claro, muy evidente para nosotros que es un gran problema poder ganar y mantener la atención de nuestros estudiantes. Y cuando se viene el coronavirus, esto era mucho más complejo. Recordar el 2020, marzo, todo el mundo a su casa, y todo el 2020 fue un año complejo para muchos. En lo personal también fue bastante atractivo, pero era sumamente complicado mantener la atención del estudiante cuando pasamos a esta modalidad, ¿no? Ahora estamos trabajando con ella un poquito más acostumbrados, lo conocemos mejor, tenemos muchas cosas que son híbridas, estamos en este proceso de post-coronavirus, y no obstante, mantener la atención de los estudiantes sigue siendo muy complicado. En el 2020, yo empiezo a buscar opciones y encuentro algo que ya sabía, ¿no? Ya había hecho mucha investigación sobre el efecto que tiene la música clásica en el desempeño de los estudiantes. Esto se conoce como el efecto Mozart. Y hay, desde la sociología de la educación, por un profesor francés, quizás el sociólogo más importante, Pierre Bourdieu, que habla sobre el capital cultural y que nos hace saber que Sí, aquí estoy. la música clásica tiene impactos positivos Órale, en los pues. elementos educativos. Esteban, te agradecería si puedes apagar tu micrófono, por favor. Bien,
hace un momento lo hablábamos fuera del Facebook Live, del problema que tenemos de conexión a Internet y del problema que es llegar y presentar cuando hay muchos ruidos alrededor de tu casa. Lo que yo hago en un primer momento en 2020 es pensar cómo disfrazo los ruidos que estaban contaminando mi salón de clases desde casa. Porque era el típico panadero del pan, el que está vendiendo el gas, el que está vendiendo el agua, y todos esos ruidos se podrían permear y se podría escuchar al momento de la clase. Y lo que tuve como idea inicial fue utilizar música clásica de fondo. Pronto cambié a algo que se conoce como música, esto que estoy utilizando en mi investigación, binaural music, música binaural. Lo encontré en las redes sociales, lo estuve utilizando durante el 2020, lo estuve comentando con colegas, lo estuve utilizando personalmente, le pedí a mi esposa que lo probara, me gustó. Y por el conflicto comencé a utilizarlo en 2020. Mi impresión general es que funcionaba. Yo vi que el desempeño de mis estudiantes durante esta pandemia 2020 mejoró, pero era solamente mi impresión. Pero a partir de esa impresión digo, aquí puedo hacer algo para sistematizar esta información, recolectar datos de manera seria y hacerlo un poquito más formal, de tal manera que este experimento natural pueda convertirlo en algo más serio con calidad científica. Déjenme ir adelante en la presentación. Consecuentemente, hago una revisión de literatura mucho más seria sobre esta música binaural y parto de una pregunta de investigación muy general. Eso no quiere decir, desde luego, hay preguntas mucho más específicas. Y me pregunto, ¿esta música binaural realmente funciona o no? Y aquí, para los demás, sobre todo para los que no estén familiarizados con esto, que podrían ser varios, quizá los más jóvenes, ¿no? Esto que se conoce como binaural beats ocurre cuando tienes dos sonidos diferentes, de dos frecuencias diferentes, que termina por ser procesado por el cerebro como si fuera un solo tercer sonido. Y esto ahora les comentaré un poquito más, ¿no? De qué significa esta música binaural y estos binaural beats. A partir de ahí, lo que hago es colectar los datos, formalizar, recolectar mi revisión de literatura para poder hacer pruebas de si esta música binaural efectivamente tiene algún impacto en los resultados educativos. El coronavirus me dio ese experimento natural para poder colectar todos estos datos y poder hacer frente a esta pregunta de investigación. ¿Qué es lo que sabíamos y desde hace mucho? Bueno, pues que esta cosa que se llama binaural beats, pues ya había sido descubierta por este señor, Heinrich Wilhelm Dopp, en el año 1839. Después, en el encefalógrafo, fue verificado por ese otro señor, Gerhard Oster, y hay mucha evidencia al respecto de que efectivamente esto ocurre así. Estos dos sonidos de distinta frecuencia que terminan por ser escuchados como si fuese una sola frecuencia, y hay evidencia de que se conectan con nuestros estados de conciencia, con nuestras ondas cerebrales. Típicamente en la literatura se dividen en delta, teta, alfa y beta, pero también encontré que había una opción que se conoce como gamma. Lo que sabemos hasta ahora es que con estos binaural beats se puede estimular nuestro cerebro de tal manera que se pueda cambiar de un estado de conciencia a otro entre estas cuatro básicas o estas cinco clasificaciones que se conocen. Ahora, en esta sociedad moderna, normalmente nos encontramos en este estado de conciencia que se conoce como beta. Estamos en un estado de conciencia que nos implica tensión, ansiedad, estrés. Y lo deseable sería cambiar de este estado de alerta beta al que se conoce como alfa, porque ese está correlacionado con una mente más receptiva, con la capacidad de enfocarse, con la capacidad de aprender. Bien, esto está en las redes sociales, está en YouTube, está en muchas partes. Y hay muchos otros estudios, no en ciencias sociales, no encontré muchos, tampoco en educación particularmente no encontré nada, pero sí en medicina. Hay gente que ha hecho investigación y dice, mira, cuando uso esta música y tengo pacientes que van a cirugías de catarata, efectivamente los tranquiliza y el proceso va mejor. Para controlar hipertensión. Para muchas otras cosas en estas áreas se ha utilizado y hay evidencia científica de que funciona. También encontré, y es riesgoso, que no ocurre tanto en ciencias sociales, un artículo que fue retractado, es decir, después se encontró que la gente había falseado los datos y que entonces todos los efectos positivos que decían de esta música pues no existían porque esos datos estaban falseados. Sobre educación no había nada y encontré esta área de oportunidad. Dije, puedo formalizar lo que he hecho. Ya se había hecho algo muy similar a lo que les voy a presentar con música clásica y esto sí fue un experimento. Los detalles que digo que no podré mencionar, muchos de ellos podrán encontrarlos en este artículo por estos tres autores.
Ellos sí tienen un experimento, es evidencia de corte transversal, un solo punto en el tiempo. Les ponen música clásica cuando dan la lección y a un grupo y a otro grupo no, y se encuentra evidencia, oye, la música clásica funciona incluso para aprender mucho mejor la lección, y así lo demuestran los quizzes, los tests rápidos que tenemos. Bueno, yo me baso en esto, yo no uso música clásica, yo voy a tener puntos en el tiempo, en la práctica, en esa clase que efectivamente tenía que dar durante la pandemia. Aquí seré también breve, supongo que se podrá entender qué es lo que estoy haciendo. Esto ya es el año 2021, después de la experiencia previa que no estaba sistematizada. Tengo 73 estudiantes en total. Ellos me dieron 707 observaciones como máximo. Tengo 16 puntos en el tiempo, por eso lo de longitudinal, panel de datos. Y tengo 3 grupos. Tengo 2 grupos de microeconomía y un grupo de economía internacional. Lo que yo hago es a estos 3 grupos ponerles la música binaural cuando estoy dando mi clase, a unos y a otros no. Las clases se dividen en esta universidad en 3 parciales. Parcial 1, parcial 2, parcial 3. De tal manera que estaba utilizando la música en el parcial 1 y en el parcial 2 no. Y con el grupo de microeconomía, porque son 2, lo estaba haciendo en viceversa, ¿no? Cuando aquí estaba utilizando la música, en este grupo no. Y cuando acá no estaba usando la música, en este grupo sí la estaba utilizando para poder comparar entre grupos y comparar dentro del grupo. ¿Cómo verifico el desempeño? Bueno, yo voy a esta lección, este lecture que decimos en inglés, con estos grandes programas de que la gente te pueda prestar atención, y les digo, al final de cada lección vamos a tener un quiz también para motivarlos a prestar más atención, y lo que hago es usar la música o no usarla. Hay muchos detalles, los voy a omitir para poder ir adelante, quizás en el futuro pueda aclararlos, ¿no? Esta es la música. Va a haber muchas opciones. Ahora mismo voy a ponerles el link en el chat. No vayan ahorita al link. Va a haber tiempo para ello. Ahora les voy a explicar, ¿no? Déjenme volver a agrandar la pantalla. De esta empresa, etcétera, etcétera. Y hay varias opciones, ¿no? Esta imagen la van a poder recordar. Es lo que está en el link. Y al final podría decirles más detalles sobre esta música, ¿no? El por qué esa música. Colecto mis datos y para los que no están familiarizados con estadística, con econometría, estoy haciendo algo muy sencillo que es análisis de regresión. Pero ese análisis de regresión con datos de panel, utilizo un modelo que se conoce como efectos aleatorios, así lo sugieren las distintas pruebas. Y lo que yo estoy haciendo es decir, bueno, ¿cuál es el resultado de los quizzes cuando uso la música, el tratamiento, con una serie de variables de control que los estudiantes me dieron en un cuestionario donde me dan sus antecedentes, y también me dan el consentimiento para usar los datos, ¿no? Esto es lo que estoy haciendo. Tu resultado en el quiz, dentro de tu grupo, entre grupos para comparar grupos y en el grupo de economía internacional, ¿no? Estos serían los 5 modelos, algo relativamente sencillo. En el análisis descriptivo, y aquí va a ser sencillo empezar a observar mi primer conflicto con los resultados. Este grupo de microeconomía A, cuando le ponía la música al tratamiento, empezó a obtener resultados que se encontraban por debajo de lo que sería el control, sin música. Y esto era, la diferencia de los resultados era estadísticamente significativo. En contraste, el grupo de microeconomía B, cuando uso la música, efectivamente sí mejora en promedio el resultado de sus quizzes que cuando no estaba usando la música. No se olviden, es el grupo A el que me está presentando evidencia mixta, incluso contradictoria. Cuando los comparo entre los grupos, nuevamente, hay ocasiones donde el B efectivamente parece mejorar o el A parece mejorar si hay una diferencia que es significativa, y otras veces donde no, o sea, parece que no, que los resultados no son realmente significativos, y todo gira alrededor de este grupo de microeconomía A. En el caso de la clase de economía internacional, es muy significativo, muy claro que cuando uso la música, mejoraron muchísimo en sus resultados de los quizzes. Análisis de regresión, los resultados, aquí también seré breve. Si hay alguien ahí que sea economista, que entienda bien esto, pues claro que puedo explicar los detalles de lo que estoy haciendo, pero aquí ya tengo una serie de variables que me permiten controlar qué estaba ocurriendo en distintos puntos de tiempo. Y nuevamente sí encuentro que el grupo de microeconomía, por el contrario, parece que cuando les ponía la música, tenían un impacto negativo. Los de microeconomía B, no, positivo. Y cuando los comparaba entre grupos, nuevamente sí parecía que cuando escuchaba la música se era mejor, pero no siempre hay evidencia positiva. En el caso del grupo de economía internacional,
mucho. Es decir, la gente estaba mejorando entre 8 hasta 20 puntos cuando escuchaba la música en general, pero estaba este problema con el grupo A. Bien, la discusión. Hay una pregunta abierta en el cuestionario, ¿no? Cuando los estudiantes descubren que estaba utilizando la música, etcétera, etcétera, y les pido que me digan qué piensan sobre ella. La gran mayoría en esta pregunta abierta me decía esto que están viendo aquí. Me relaja, me gusta, fue buena idea, me calmaba, etcétera, etcétera. Incluso esto que dice aquí, se me olvidaba que estaba la música y me concentraba en la clase, ¿no? Entonces, muy bien. Pero había muchos otros que me decían algo que comentamos antes del Facebook Live, ¿no? Oye, si tengo problemas con la conexión a Internet y si mi micrófono falla y la plataforma y el volumen, etcétera, los del grupo de microeconomía A, que son los que me mostraban esta evidencia mezclada, mixta, no siempre favorable al tratamiento, tenían este problema. O sea, la mayoría estaban en este grupo A, los que señalaban este problema, que al final era un problema de la conexión al Internet. En conclusión, muy rápido, sí, la mayor parte de la evidencia sugiere que los resultados de los quizzes mejoran entre 8 y 20 puntos base. Mi experiencia es, bueno, se puede utilizar como una herramienta didáctica, ¿no? En un salón, que sea virtual o no. Para hacer una analogía muy rápida, cuando vamos al gym, cuando vamos al gimnasio, esa música que escuchamos nos motiva y muchas veces lo hacemos mejor. Cuando vamos al supermercado, los que van al mall a Estados Unidos, pues verán que está una música por ahí y quizás no lo sabían, pero esa música te motiva también a comprar más. Bueno, es un mismo encuentro cuando utilicé este tipo de música. Con la música clásica lleva evidencia, con esta música binaural disfrazada encuentro evidencia y aquí la estoy reportando en este experimento en este experimento natural, este casi experimento. Y lo que les digo es que con esta generación post-millennial, con la que tenemos tanto conflicto, que ellos no te pueden prestar atención más de 20 minutos cuando tienes que dar estas clases teóricas, bueno, una opción es utilizar este tipo de música o por lo menos pedirles que la usen cuando tengan que estudiar. Yo lo voy haciendo de vez en cuando en clase y sigo encontrando efectos positivos. De tal manera que mi consejo, lo que yo les pido a los demás, a los que me están escuchando ahora, está el link y ya vieron la imagen y pueden encontrar muchas opciones. Mi consejo es simplemente úsenlo. Van a encontrar mi correo, háganme llegar un correo y háganme saber qué piensan. La mayoría de mis colegas, la mayoría de mis estudiantes, todos concuerdan en que efectivamente funciona. Sí les permite concentrarse y sí les permite obtener mejores desempeños académicos. Agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, doctor Edgar. Una ponencia muy, muy interesante. Pasamos a la segunda ponencia, que es procrastinación y autoeficacia en cursos en línea, un estudio exploratorio en especialidades médicas. Nos acompañan en esta sala la doctora María del Socorro Rodríguez Guardado y la doctora Alejandra Platas García. Les comento un poquito de las doctoras. El caso de la doctora María del Socorro es licenciada en Ingeniería Química Industrial. Los estudios, tiene maestría en Pedagogía y maestría en Tecnología Educativa por la ITEMS-M, doctorado en Educación. Su desempeño laboral es docente investigador de la UPAEP, es tutora de Educación Matemática y profesora de los posgrados de profesionalización docente. Entre sus líneas de investigación tenemos estrategias de autorregulación en nivel medio superior y superior, estrategias de enseñanza y aprendizaje en ciencias exactas y experimentales e investigación de investigaciones educativas. Dentro de sus investigaciones tenemos la dirección de tesis de la percepción de las y los doctorantes. Tenemos la siguiente: relación entre estilos de aprendizaje y estrategias volitivas en estudiantes universitarios de las lenguas extranjeras. Uso de videos tutoriales en el proceso de aprendizaje de estudiantes universitarios, bueno, entre otras. También tengo el gusto de presentar a la doctora Alejandra Platas García. Es licenciada en Filosofía, tiene maestría en Pedagogía, doctorado en Educación por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Se desempeña actualmente, es investigadora y docente de italiano como lengua extranjera en el Centro de Lenguas Extranjeras del CELE de la Facultad de Lenguas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Sus líneas de investigación: comprensión lectora, escritura y lectura académica, estrategias de autorregulación de educación superior. Dentro de sus investigaciones tenemos el Reading Compression and as Complex Phenomenon,
an approach based on assignment, interference and foreign language, procesos de escritura de investigadores en la redacción de artículos científicos, estrategias de lectura empleadas por estudiantes universitarios de 3 áreas académicas y bueno, entre otras. Pues las dejo, doctoras, su espacio. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Muchas gracias, doctora Araceli, por la presentación. Voy a compartir la ponencia. No sé si ya la estén mirando. Sí, doctora. Si me pueden, sí, ahora la pongo en presentación. En presentación. Ahí está. Gracias. Bien, gracias. Bien, pues buenos días, soy María del Socorro y es un gusto coincidir con ustedes en este espacio en el que compartiré el trabajo realizado de manera conjunta y titulado Procrastinación y Autoeficacia en un curso en línea, un estudio exploratorio en especialidades médicas. Bueno, la sesión la voy a exponer de la siguiente manera: una introducción, ejes teóricos que sustentan la investigación, la justificación, el planteamiento del problema, los objetivos, hipótesis, la metodología que se siguió para este estudio, los resultados significativos, discusión y conclusiones. Bien. Nosotros sabemos que los avances tecnológicos y la rapidez con las que transitan actualmente las sociedades llevan a las personas a enfocarse escasamente en aspectos que pueden ser relevantes para el logro de sus objetivos y sus metas que se proponen. Ello se refleja en un aplazamiento involuntario o voluntario que puede afectar el desempeño laboral y también su estado emocional. Así, pues, en las actividades que demandan a los profesionales de los escenarios clínicos, los profesionales del área de la salud, pueden presentarse estas afecciones y bueno, al revisar la literatura nos pudimos dar cuenta del escaso tiempo que tienen los estudiantes de estas características para enfocarse en los aprendizajes cuando los cursos son en línea. También analizamos que existen investigaciones que refieren a la procrastinación académica y a la autoeficacia entre el género femenino y el masculino. Los ejes teóricos que sustentan nuestra investigación es pues, las definiciones de procrastinación en la que todas coinciden en ese aplazamiento de las tareas y en este caso de las tareas académicas o de las tareas escolares. El segundo eje teórico es el definido por Bandura en su teoría social cognitiva y es la autoeficacia, que son las creencias de las propias capacidades para lograr y organizar, ejecutar actividades en las que se requieren alcanzar metas y resultados propuestos. Y el último es la educación en línea, que como bien lo decía el doctor Edgar, bueno, estuvimos sumergidos durante la pandemia en ello y se distingue por la participación e interacción a través de los recursos tecnológicos que emplean conexión a Internet con la finalidad de fortalecer la dimensión social y la construcción de los aprendizajes. Dentro de nuestra justificación, tenemos que esta investigación es relevante en el área educativa porque ofrece evidencia empírica sobre la existencia o no de una relación entre los constructos de procrastinación, autoeficacia, especialmente en un contexto en línea y en los participantes de ciencias de la salud. Dados los antecedentes mencionados, el problema que se aborda es precisamente esta relación en los médicos inscritos en cursos en línea en 2 especialidades médicas que ahora les voy a compartir.
También cabe señalar que estos constructos mencionados, la autoeficacia y la procrastinación, se han utilizado, bueno, se han investigado en diferentes contextos, se han relacionado con el rendimiento académico, se han estudiado en cuestión de género, se han estudiado de manera separada, independiente, pero también de manera conjunta. En objetivo general, que planteamos es identificar la relación entre la procrastinación y autoeficacia general en médicos que estudian la especialidad, pero en una asignatura en cursos en línea. Y planteamos 4 objetivos específicos: identificar la procrastinación, el nivel de procrastinación, identificar el nivel de la autoeficacia, indagar esa asociación que mencionaba entre la procrastinación general y la autoeficacia en cuanto al género y especialidad, e indagar la asociación de manera general en los participantes. Para ello, planteamos 2 hipótesis. La primera, existe una correlación negativa entre procrastinación y autoeficacia. Y la segunda es la procrastinación y la autoeficacia no presentan diferencia en cuanto al género de los médicos de especialidad en curso en línea. La metodología que seguimos fue un estudio cuantitativo de diseño correlacional, descriptivo, alcance transversal. Al ser un estudio exploratorio, participaron 20 estudiantes matriculados en un curso en línea de especialidades médicas, 12 mujeres, 8 hombres, con edad promedio de 30.4 años. El 55% estaba matriculado en anestesiología y el 45% en la especialidad de medicina familiar. Los instrumentos utilizados fueron 2, ambos probados con un alfa de Cronbach aceptable y probados con la traducción en español. Uno fue la escala de procrastinación general y el otro fue la escala de autoeficacia general. Bueno, se invitó a participar al estudiantado a través de un enlace para un formulario digital. Los participantes dieron su consentimiento informado. También se les comunicó el resguardo y la confidencialidad de los datos proporcionados. Cuando se analizó la información, se evaluó la normalidad y mediante una prueba de Shapiro, los participantes eran menos de 50 y se vio que mostraron una distribución normal. Entonces se procedió a los análisis descriptivos y a los análisis inferenciales. Aquí pues una correlación de Pearson. Para ello se utilizó el software estadístico SPSS versión 22. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvimos? Bien. De primera instancia observamos que los participantes no estaban en el rango ni muy bajo ni muy alto, es decir, estaban concentrados en los resultados medios, bajo, moderado y alto. En la procrastinación, los participantes mostraron un resultado bajo moderado. No obstante, en la autoeficacia, moderado a alto. Y en cuanto a la correlación de procrastinación autoeficacia en género y especialidad, vemos que no se presentó ninguna asociación. Ejemplos de estos ítems son el de autoeficacia, el número 9 de autoeficacia. Si me encuentro en una situación difícil, se me ocurre qué hacer. Y el A10, al tener que hacer frente a un problema, generalmente se me ocurren varias alternativas de cómo resolverlo. Bien, estos 2 ítems vimos que tuvieron un 70% de una asociación significativa con los ítems de la escala de procrastinación. Yéndonos a la discusión, notamos que la procrastinación y la autoeficacia presentaron asociación negativa, por lo que la hipótesis planteada en el estudio, la primera hipótesis,
que existe una correlación negativa entre la procrastinación y la autoeficacia, se acepta, así como también se acepta la segunda hipótesis sobre el género y la especialidad. En el caso de los estudiantes de especialidades médicas que participaron en esta investigación, su autoeficacia se encontraba en niveles alto y moderado, por lo cual tienen una confianza alta en autorregular su aprendizaje, ¿sí? Y bueno, ello está alineado con la literatura. Y en cuanto en cursos en línea, notamos que estos estudiantes, por cumplir actividades propias del área médica, procrastinaban en la entrega de sus actividades. Como conclusiones, podemos decir que este estudio es exploratorio, por lo que se espera profundizar en un análisis de los constructos presentados con una muestra extendida, ¿sí? Con mayor número de participantes y pues con diferentes programas académicos en el área médica. Y es importante subrayar el rol que tiene para el estudiantado del área de la salud la realización también de dedicarse a la investigación, la relación de artículos científicos para fomentar la responsabilidad de realizar las tareas académicas, y en otros estudios similares se podrá indagar la relación entre estos constructos durante las clases presenciales y en diferentes modalidades con estudiantes de estas especialidades. Bien, muchas gracias por su atención. Y bueno, aquí están nuestros correos, el de la doctora Alejandra y el mío, por cualquier inquietud que pudieran tener. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muy importante su investigación. Y bueno, muchísimas gracias. Seguimos con la siguiente presentación. La siguiente presentación es titulada Relación entre ansiedad y rendimiento académico en estudiantes universitarios de primer año de la carrera de médico cirujano en Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Tenemos el honor de estar con la maestra Fernanda Vargas López y la licenciada Vanessa Jiménez Medina. Les voy a comentar un poquito de las doctoras. Son egresadas, en el caso de la maestra Fernanda, es egresada de la licenciatura médico cirujano de la FE Zaragoza, tiene maestría en gestión directiva de instituciones en salud y es doctorante en educación. Dentro de su desempeño laboral tenemos que es docente de la carrera de médico cirujano, impartiendo el componente de bioquímica, responsable del curso taller, curso de informática básica para estudiantes, responsable del curso taller, curso de informática básica para profesores y responsable del curso taller, curso de informática avanzada para profesores. En el caso de la licenciada Vanessa Jiménez Medina, tiene licenciatura en psicología de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, su desempeño laboral, participante y coordinadora del taller de crianza positiva para padres en Jardín de Niños Mágico Mundo y en Clínica Universitaria de Atención a Salud Tamaulipas, UNAM FE Zaragoza. Coterapeuta en consultorio particular, es guía en casa hogar, Sumando por Ti, psicoterapéutica en el Centro Psicológico Xochimilco y es ayudante de profesor en coordinación de informática médica en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Maestras, sean bienvenidas. Adelante. Muchas gracias, maestra. Bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre nuestro proyecto de investigación, el cual se titula Relación entre ansiedad y rendimiento académico en estudiantes universitarios de primer año de la carrera de médico cirujano en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Agradecemos a la Facultad FES Aragón y a todos los organizadores de dicho congreso. Para empezar con el tema, queremos definir qué es ansiedad. La ansiedad, según Díaz y Castro, se define como un trastorno psicológico de los más frecuentes, el cual se caracteriza como nerviosismo, inseguridad, angustia, inquietud, temor y miedo ante las diversas situaciones en donde cambia el ambiente de la persona. Los contextos que puede afectar la ansiedad en el principio familiar y en el contexto de nuestros estudiantes universitarios del primer año de la carrera de médico cirujano tiene que ver con el alejamiento del hogar,
las tradiciones y preocupaciones financieras. El personal, cambios en el estilo de vida, problemas físicos, emocionales, preocupaciones financieras, social, poca disponibilidad de tiempo o turnos de horas variables, especialmente el primer año de la carrera, cambia su contexto, tanto familiar, personal, social y académico. Es la transición del nivel medio superior al superior y de igual forma afecta directamente en los estudios y aumenta los niveles de ansiedad de este. Para ello tenemos una escala, los cuales los niveles de ansiedad los vamos a dividir como en sana, en donde la respuesta natural no influye negativamente. En media, comienza a influir en nuestro comportamiento, en donde empezamos a tener intranquilidad, alteraciones en hábitos y rutinas, nos falta el sueño o tenemos cambios en el estilo de vida, empezamos a comer en horarios no adecuados y alimentos no saludables. Podemos percibir que no... Perdón, doctora, no se está pasando su presentación. La tengo como el título, ¿es correcto? Ah, sí. A ver. Estoy poniendo reanudar función de compartir. Si quiere vuelvo a dejar de compartir y la vuelvo a proyectar. Está bien, maestra. Ok. ¿Ya se observa mejor? Sí, ya tenemos otra diapositiva. Gracias. Entonces, como les comentaba, hay una escala en sana, leve, media y extrema. En la leve la sensación de no saber qué hacer consigo mismo y en la media empezamos a tener problemas de inquietud, alteraciones de hábito, de sueño, de alimenticios. En la extrema afecta de manera desmedida, intensidad y en distintas áreas de la vida. Tenemos una respuesta alta en problemas que podrían ser bastante comunes de resolver, pero tenemos excesiva sensibilidad y temores, una preocupación excesiva hacia el futuro, podemos definir. De acuerdo con ello, vamos a definir nuestro conocimiento del problema, cuál es la relación entre el nivel de ansiedad social, física ante los exámenes, así como general y el rendimiento académico en los estudiantes de primer año del grupo 1111 de la carrera médico cirujano en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. ¿Cuáles son los factores de ansiedad? Son más significativos para un rendimiento académico menor en los estudiantes de primer año del grupo 1111 de la carrera médico cirujano en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Nuestros objetivos son los siguientes: identificar los factores de ansiedad más altos en este grupo, que es el 1111, que son aproximadamente 50 alumnos que están estudiando la carrera de medicina, determinar la correlación estadística entre cada uno de los factores y el rendimiento académico en los estudiantes de medicina de primer año. Cuando identificamos estas correlaciones, referir a los alumnos en riesgo que muestran niveles clínicamente significativos de algún factor de ansiedad a consulta psicológica en el primer nivel de atención. Nuestra hipótesis fue: a mayor nivel de ansiedad general en los estudiantes del grupo 1111 de la carrera, en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, menor será el rendimiento académico. La metodología fue un estudio descriptivo con enfoque cuantitativo correlacional. Nuestra muestra fue los estudiantes universitarios de primer año de la carrera de medicina pertenecientes a la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Para ello utilizamos un instrumento llamado AMA-C, el cual es la escala de ansiedad manifiesta en adultos para estudiantes y tiene los siguientes ítems: inquietud, hipersensibilidad, describe un nerviosismo excesivo o una hipersensibilidad al estrés; preocupaciones, en donde tenemos el ítem de ansiedad social, en donde las preocupaciones acerca del punto de vista de los demás, de las actividades sociales y las actividades de la vida cotidiana; ansiedad fisiológica, que reflejan las respuestas físicas a la internalización de las ansiedades de una persona; ante los exámenes, donde se asocia con pruebas, responder exámenes y evaluación del desempeño escolar. Nuestros resultados fueron los siguientes. Cabe señalar que la carrera de medicina es anual y es modular, entonces
De ello, ocupamos el primer módulo, llamado La salud de las personas y sus entornos, que tiene una duración de 20 semanas, en donde tenemos los diferentes items y donde podemos ver una relación significativa de ellos. En calificación y módulo, exámenes, la parte de ansiedad social y toda esta situación. En la correlación, calificación, inquietud, hipersensibilidad, podemos ver que tenemos una elevación leve a alta, en medio alto. Cuando la calificación es alta en nuestros estudiantes, tenemos una elevación de leve a alta de ansiedad. Entonces, sus calificaciones altas aumentan, ¿no?, el nivel de ansiedad. La correlación calificación-ansiedad fisiológica, podemos ver que paradójicamente, a mayor calificación que tienen nuestros estudiantes, mayor ansiedad presentan durante las pruebas, ¿no? La correlación calificación-ansiedad ante exámenes, de igual forma, entre mayor tengan calificación nuestros estudiantes, tenemos una elevación de leve a extrema de ansiedad. En esta gráfica podemos ver que los estudiantes que obtienen de 9 a 10 de calificación presentan extrema ansiedad. La correlación calificación-ansiedad total, de igual forma, aparece por acá en medio alto, en calificación de 7 hasta 10, extrema ansiedad, y obviamente tenemos un pico importante de elevación leve. De acuerdo con esto, tenemos que un 42% de nuestros estudiantes presenta ansiedad y una elevación leve va a presentar un 46%. Discusión y conclusiones. Bueno, en primera instancia, nosotros pensaríamos que mayor calificación, menor ansiedad, pero como justo en la carrera de medicina pasa de que siempre están en competencia, son estudiantes de alto rendimiento, pues a mayor ansiedad, los alumnos que son de mayor rendimiento, de mejor aprovechamiento académico, presentan mayor ansiedad. Entonces, no existe una correlación entre las calificaciones de los alumnos de medicina del grupo 1111 con niveles altos de ansiedad. Se tienen alumnos con un grado de ansiedad clínicamente significativo o extremo con un promedio medio alto. Los resultados son similares que obtuvimos con el estudio de Sarabia, Bartram 2020, que indagó diferentes grados de ansiedad que pudieran presentar estudiantes de medicina de primer año, encontrando que el 52.6% de su muestra se ubicó en ansiedad leve y nosotros tuvimos un 42%. Se encontró paradójicamente que a mayor ansiedad, mayor calificación, y en cuanto al factor de ansiedad que fue más significativo para un rendimiento académico menor, no se encontró alguna significancia en la muestra. Bueno, aquí están las referencias bibliográficas de nuestro trabajo. Pues muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, maestra Fernanda. Un gran tema que hay que discutir después de lo que hemos pasado. Muy buen tema. Bueno, seguimos con la siguiente presentación. La siguiente presentación es evaluación de la química general en alumnos de la Facultad de Odontología matriculados en el curso de bioquímica. Tenemos el agrado de presentar a la pasante de licenciatura en nutrición y ciencias de los alimentos, Itzel Juárez Ramos, bienvenida. Doctora Gloria Gutiérrez Venegas, maestra Marisol Rosas Martínez, pasante de licenciatura Jesús Iván Jiménez Rivera y doctor Manuel Gutiérrez Aguilar. Les comento un poquito de la maestra Itzel Juárez Ramos, es pasante de licenciatura en nutrición y ciencias de los alimentos. Actualmente se encuentra desempeñando servicio social en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de investigación
es efecto de naringina en la migración y viabilidad en la línea celular FADU, carcinoma de células escamosas derivado del hipofaringe. Dentro de las investigaciones realizadas tenemos el efecto del flavonoide nobiletina en el EMT de carcinomas de hipofaringe FADU estimulados con ETGF beta. Bienvenida, maestra Ixel. Gracias. Hola, buenos días. Buenos días, maestra. ¿Sí se puede ver mi presentación? Sí, muy clara. Gracias. Mucho gusto, mi nombre es Itzel Juárez Ramos, muchas gracias por la presentación, es un placer estar con ustedes el día de hoy. El tema se llama Evaluación de la Química General en alumnos de la Facultad de Odontología matriculados en el curso de Bioquímica. Los créditos van para la división del estudio de posgrado de investigación en odontología en el laboratorio de bioquímica y financiado el proyecto por el Programa de Apoyos a Proyectos para Innovar y Mejorar la Educación, PAPIME, PE 2085-23. De igual forma, los autores, la doctora Gloria Gutiérrez Venegas, la maestra Marisol Rosa Martínez, el pasante de Servicio Social, Jesús Iván Jiménez Rivera, y del doctor Manuel Gutiérrez Aguilar, y su servidora Itzel Juárez Ramos. Bueno, los estudiantes de odontología a lo largo de su formación deben contar conjunto de habilidades, principalmente pues que estudia la odontología es la prevención, diagnóstico y tratamiento de algunas enfermedades del sistema mandibular, también de aquí, de la boca. El estudio que se realizó aquí es que se preparó un instrumento en Classroom, en Google Form, sobre un examen diagnóstico. ¿Para qué? Para observar cómo venían o qué conocimientos de química general tienen los participantes, bueno, los alumnos, al momento de entrar a un curso de bioquímica y qué conocimientos tienen al término del curso de bioquímica. Principalmente, bueno, el proceso de enseñanza de aprendizaje centrado en el estudiante no garantiza en sí la calidad educativa, ya que también el docente juega un papel muy importante. En nuestro caso, ahorita le presento lo que son algunos objetivos. Los estudiantes, bueno, en nuestro caso, el objetivo principal fue observar si tenían una mejora, principalmente, en lo que son los conceptos de bioquímica. Nos centraremos principalmente en lo que es los estudiantes. Debido a que los estudiantes vienen de diferentes sistemas de estudios, como pueden ser de pase reglamentado y examen de admisión, vamos a entender estas diferencias diseñando un instrumento de evaluación, los cuales tienen conceptos de química general, y una vez identificados los conceptos que tenían un bajo desempeño, se diseñó un curso para abordar los puntos en los que debería reforzarse. Nuestro objetivo general fue analizar el conocimiento que guardan sobre química general los alumnos de odontología de primer ingreso para poder cursar la asignatura de bioquímica. En cuanto a los específicos, tenemos que aplicar un examen diagnóstico antes y después del curso de bioquímica y analizar la comparación entre los resultados del examen diagnóstico por categorías. Nuestra hipótesis fue: si un examen diagnóstico refleja el desempeño de los alumnos en el campo de la bioquímica, entonces un curso introductorio de química general mejorará la competencia de los estudiantes de odontología en este campo de la ciencia. En cuanto a la justificación, bueno, la bioquímica es un arte fundamental en la búsqueda de estrategias para la supervivencia en cualquier aspecto del ser humano. Es por eso que es de suma importancia tener conocimientos básicos para su enseñanza. Sin embargo, muchos alumnos de odontología, debido a que la bioquímica no es tan cercano a lo que es lo clínico, no le toman demasiada importancia. En cumplimiento a lo anterior, planteamos que el desarrollo de un examen diagnóstico en una plataforma digital, usando tecnologías de la informática y la comunicación, a fin de realizar una evaluación antes de tomar el curso introductorio, podemos observar qué conocimientos cuentan en cuanto a la química general. El planteamiento del problema es que debido a un cambio que se realizó en el plan de estudios de la asignatura de bioquímica,
sufrió en el año 2015, sufrió una regresión al cambiar el programa anual con una carga de 168 horas, quedando solamente 140 horas. Es por este motivo que es de suma importancia diseñar y desarrollar, además de implementar nuevas estrategias que solucionen e incentiven a los alumnos a un pensamiento crítico y permitan la descripción en lo que es de un fenómeno y generación del conocimiento del método científico. En cuanto a la metodología, tenemos una población de estudio de 108 estudiantes de la Facultad de Odontología de primer año, inscritos en un curso modular de biología oral. Esta, a su vez, incluye 3 módulos, que es biología celular, bioquímica y nutrición. La bioquímica, que nos vamos a centrar principalmente en ella, consiste en una enseñanza tradicional que se basa en clases didácticas y a la vez un poco prácticas, en alumnos aproximadamente, en grupos con alumnos de aproximadamente 40. Los participantes, bueno, fueron de manera voluntaria, aprobada por el Comité de Programa de Apoyo de Innovación y Mejora de la Enseñanza, de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los periodos que se tomaron en cuenta fueron del 2020, 21 y 22, con los primeros semestres, que fueron de agosto a diciembre, de 6 horas semanales. En cuanto a la evaluación de los alumnos, consistió en una elaboración de un instrumento con 50 preguntas de opción múltiple, que iban de A, B, C, D, E, con solamente una respuesta y 4 distractores. Se distribuyeron las preguntas en 10 categorías diferentes. La evaluación de los conocimientos de química general, los temas de instrumentos, consistieron principalmente en la aplicación de técnicas analíticas, la solución de problemas, aplicación de técnicas, comprensión de enunciados, pensamiento lógico matemático, algunos cálculos y la comprensión y descripción del tema. Esto es lo que queríamos ver al final de esta evaluación. La herramienta, como le había comentado, se aplicó al principio y de nuevo al finalizar el curso de química general. Los alumnos tuvieron libertad de navegación y de tiempo durante la prueba. El contenido del curso, el material didáctico que se coloca en lo que es una plataforma de Classroom, que se llama Bioquímica, Facultad de Odontología, contiene videos, textos, presentación de clases de los maestros y glosario y banco de preguntas. Los alumnos tienen el acceso al banco de preguntas y al glosario, así como el material didáctico que se utiliza en clases. Es decir, en todo momento ellos pueden ingresar si es que le ha quedado alguna duda y no se la ha podido resolver durante la clase. Pueden revisar videos o glosarios y el banco de preguntas se pueden anotar y nosotros les decimos pues cómo poder resolverlas. La validación de la prueba, 5 expertos externos en química y bioquímica evaluaron la precisión de los ítems. Estos fueron maestros también. La herramienta se aplicó en 50 estudiantes de la Facultad en Química del 5º semestre y se compararon con estudiantes de química del 1er semestre de la carrera. En cuanto a los análisis estadísticos, para la extracción de los datos se utilizó en programa Excel. Aquí lo que se hizo fue separar las respuestas correctas a las incorrectas. Para analizar los datos se utilizó el programa R, versión 1.4.4 y el programa Gstaplot, versión 11.1 por el trazado de los lados. Los valores se presentaron como frecuencias, que es porcentajes, y medias más o menos de evasión estándar. Se emplearon pruebas T-Student de 2 pruebas para las comparaciones entre grupos y se consideró estadísticamente significativo un valor P menor a 0.05. En cuanto a los resultados, tenemos una T-Student. Este es un análisis general de la prueba de diagnóstico de los 3 años, de 2020, 21 y 22, y se puede observar en la figura que se evaluaron aquí a los 108 alumnos y antes del curso tenemos una media obtenida del 49.58% de respuestas correctas, de alumnos que contestaron correctamente,
Y después tenemos, después del curso, al 79.29%, teniendo una tasa de mejora del 20.71%. Y la P es significativa. Sin embargo, también tenemos algunas contrapartes que son, por ejemplo, se pueden observar en el gráfico que muchos alumnos, en lugar de subir, cayeron en cuanto a la calificación. Esto puede deberse a que no es obligatorio hacer la prueba, también es ellos, pues sí, querían a realizarla. Bueno, no se le tomó también el tiempo exacto a todos. En la tabla 1, en la evaluación de la prueba diagnóstica por categoría en el periodo 2020-2022, esta también es una tabla en general, sin embargo, las categorías ya fueron separadas. Como decía anteriormente, son 5 preguntas por categoría, dando un total de 50 preguntas. Se pueden observar aquí antes del curso qué porcentaje tiene cada una de las categorías y después del curso también cuánto se puede tener. Y la tasa de mejora. Podemos observar que todos tuvieron una tasa de mejora, es decir, todos durante el curso tuvieron un buen conocimiento y con esto se subió lo que es el rango de los conocimientos que ya traían anteriormente en química general. Por otro lado, podemos ver el caso de reacciones químicas en la categoría 4, como tienen una tasa de mejora de 30.9%, pero en soluciones normales tienen una tasa de mejora de solo 6.71%. Sí son significativamente, sin embargo, no en gran medida a comparación de reacciones químicas. También se realizó un análisis general del examen diagnóstico, pero por año, el porcentaje de respuestas correctas antes y después del curso. Tenemos que la tasa de mejora en el año 2021 fue mayor a las otras y en el 2022 fue menor. Esto generó una discusión en cuanto a los participantes, en cuanto a los autores, porque en el primer año que se probó en 2020 tuvo una tasa de mejora de 18.77, pero vuelve a bajar en 2022 y ya se habían reforzado algunos temas en los cuales pues teníamos o los alumnos se tenían problemas, o sea. Sin embargo, todos han sido significativos. La tabla 3 es análisis general del examen diagnóstico por categoría, pero del año 2020. También fuimos separándola por año para observar de cada año qué es lo que se le dificultaba a cada uno en general de los alumnos. Nosotros los tomamos en general y no solamente en específico por cada alumno. Tenemos que la categoría estructuras atómicas, enlace químico y soluciones normales no tienen una tasa de mejora muy alta. O sea, la P es menor, no es estadísticamente significativo, vaya. Y en enlace químico, en lugar de tener una tasa de mejora, fue menor. Eso también generó una discusión del por qué pudo haber sido menor la tasa de mejora en cuanto antes y después del curso, ya que se le había implementado pues un curso básicamente, sobre qué conocimientos tenían y qué conocimientos tenían después de haber aplicado un curso y los estudiantes, pues en lugar de subir, bajaron. También tenemos la tabla del 2021. Este es análisis general, igual, por categoría. Aquí tenemos que todos son estadísticamente significativos, como lo habíamos visto anteriormente. 2021 sí tenía una tasa de mejora muy alta a diferencia de los otros años. Pero se puede observar, por ejemplo, en reacciones químicas, como la tasa de mejora pues fue mayor al 50% de los alumnos, o sea, incrementó mucho más
a diferencia de cómo lo tenía, que fue antes del curso de 36.57% y 89.14% después. En cuanto al año 2022, igual las categorías, tenemos que en densidad y notación científica tienen una tasa de mejora muy baja y no es estadísticamente significativo en cuanto a las respuestas correctas. Es decir, sí incrementaron, pero no como se esperaba. Por ejemplo, antes del curso de notación científica tienen un valor de 33.50%, pero después del curso tienen solamente un 34%. Tenía una tasa de mejora solamente de 0.50%. Y las demás categorías fueron estadísticamente significativas. Sin embargo, a comparación del anterior, del 2020, no generó como lo que se esperaba de tener a los alumnos un poquito más de la mitad. O sea, con tener una tasa de mejora de más del 50%. ¿Con qué intención se hace esto? Bien, principalmente porque al principio los alumnos, debido a que vienen de modalidades muy diferentes, ya sea por examen o por pase reglamentado, tienen diferentes conocimientos de química. Lo que se hace aquí es evaluar principalmente el por qué se pueden en unos tener más y otros tener menos conocimiento, y al final se hace otra vez este examen si se logró el objetivo también del docente en la forma en que da las clases también, ya sea teóricas o prácticas. En conclusión, la realización de una prueba diagnóstica de química general antes del curso da una pauta al maestro de la enseñanza sobre los temas que requieren un mayor refuerzo a los estudiantes de odontología. La prueba diagnóstica facilitó comprender en qué categorías los alumnos tienen mayor dificultad para su comprensión, de tal forma que para los años posteriores se les dará estos temas de manera compleja y específica. Lo que es el examen diagnóstico se realizará de igual forma en los siguientes años. Sin embargo, en el momento ahorita se está trabajando en la plataforma de nuevo para generar nuevos videos, nuevas presentaciones, y que se le haga pues más fácil a los alumnos y al término tengamos pues resultados un poco más positivos. Eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Itzel. La siguiente ponencia es titulada Herramientas básicas para la descolonización del aula, experiencias en México-Brasil. Nos acompañan, tenemos el honor de los doctores Antonio Carrillo Avelar, doctor Luis Alfredo Gutiérrez Castillo y el doctor Esteban Rodríguez Bustos, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenidos sean ustedes. Adelante, maestros, doctores, por favor. Gracias. Buenos días a todos y a todos. Nos hemos organizado para hacer una presentación entre tres compañeros, entre los tres integrantes, y le voy a dar la palabra al profesor Esteban para que él haga la introducción. Sí, muchas gracias, doctor Antonio. Estamos trabajando el proceso de herramientas básicas para la decolonización del aula, experiencias México y Brasil. Ha sido un trabajo de varios años y podríamos enmarcar que iniciamos 10, 12 años en San Mateo del Mar, y esto nos ha permitido ir avanzando en la investigación hasta llegar al contexto internacional, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a compartir, una de nuestros referentes en este caminar ha sido la doctora María Bertelli Busquets, y a partir de este encuentro con otros, para nosotros es un parte de nuestra filosofía en la cultura alimentaria, el construir un nosotros que conlleva acceder a un buen vivir, decía María Bertelli. Es decir, este encuentro con otros nos implica una construcción identitaria y nos lleva siempre para un buen vivir en este caminar. Y otra filosofía del proyecto es a partir de Paulo Freire, y es
en que la práctica educativa debería reducirse o limitarse a la lectura de la palabra o del texto, sino que debería incluir la lectura del mundo. Y con esto queremos decir, hay que contextualizar, hay que salir, y sin quererlo, esta parte de investigación nos ha enlazado un poco en este proceder con la cuarta transformación, con este proceso de reforma educativa y la nueva escuela mexicana, en donde estamos buscando elementos de la contextualización y en nuestro caso el proyecto de cultura alimentaria y el alimento es un ejemplo muy claro de cómo podemos entrar en el mundo. Ayer comentábamos en una reunión de la Red FEIAL Internacional que realmente esto de la comida, como por ejemplo en Oaxaca, es algo que se habla en toda América Latina, pero que también tiene secretos, igual que la comida de Brasil, igual de Colombia, igual de Perú. Y en este parecer también nos dice Paulo Freire, no enseñar no es transferir conocimiento, sino crear la posibilidad para su producción o su construcción. Quien enseña aprende al enseñar y quien enseña aprende a aprender. Y entonces nosotros también en este caminar trabajamos con la pedagogía, el aprendizaje basado en problemas, ABP, y la pedagogía por proyectos, que son pedagogías alternativas y que nos han permitido ir construyendo que el joven transite a la investigación de una manera generosa en procesos contextuales, en procesos problemáticos, en procesos de inserción, rompiendo este proceso áulico, este proceso de referencia universitaria, enciclopédico, conceptual, para transitar verdaderamente de los procesos de la realidad, para comprensión y para rescate también de los saberes y las sabidurías de las comunidades en que vivimos. ¿Sí? Así, dentro de esta nueva escuela mexicana, vemos el discurso que nos ofrece el doctor Díaz Barriga y nos invita precisamente en el contexto del marco curricular a un cambio de modelo, a un cambiar la percepción de la docencia, a un capitalizar los saberes de los niños y jóvenes, a los programas y libros son una herramienta, no es el sentido de la educación, no es el fin, potenciar la autonomía, enseñar a graduar el conocimiento, buscar entender los problemas del conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando también? Que esta cultura alimentaria nos sea propicio para adentrarnos en nuevas formas de aprendizaje y hacer nuevas generaciones de investigadores desde los pequeños contextos, pero de la cotidianeidad de nuestras vidas. Entonces, en este marco, yo le cedo la palabra al doctor Antonio para que nos explique un poquito más profundo esto del aprender a través del proyecto de investigación. Adelante, doctor. En principio, yo quisiera agradecer la invitación que nos han hecho para participar en este evento y agradecer sobre todo al doctor Mejorada el que nos haya abierto este espacio y sobre todo a la FES Aragón, que nosotros queremos mucho, ¿no? Como una institución. Lo que mostraba también el profesor Esteban es un trabajo que hemos venido realizando ya desde hace mucho tiempo, casi desde el 2004, entre lo que sería la UNAM y y Brasil, ¿no? También el profesor nos hablaba de una experiencia que tuvimos en San Mateo del Mar, en el sentido de que lo que nosotros vemos es que los investigadores no deben de estar solamente bajo las cuatro paredes, no solamente en el aula, sino tienen que estar en los escenarios concretos del conocimiento y entre más lejos, mejor, ¿no? En ese sentido, nosotros lo que vamos a exponer o lo que estamos exponiendo es algo que a nosotros nos ha impactado mucho porque resulta que todo esto que hemos venido haciendo o que hemos venido trabajando, resulta que ahora forma parte de la reforma educativa que se está dando en nuestro país, ¿no? Ahorita hablaba de un personaje que fue clave y que sin embargo estuvo muy de cerca en este proyecto, que fue la doctora María Bertelli, que lamentablemente falleció, y también otro personaje que es Ángel Díaz Barriga, que también estuvo en la FES Aragón un tiempo trabajando, y que todas estas experiencias que de alguna manera se han venido construyendo históricamente, ahora sean la base de todo este proceso, ¿no?
Entonces, lo que voy a mostrar es un poco esa parte de cambios que nosotros de alguna manera estábamos viendo que era necesario en el campo educativo y que hoy, repito, como ya lo mostraba el profesor Esteban, forma parte de estos planteamientos de la actual reforma, ¿no? Pero dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con Brasil? Con Brasil es una experiencia que la iniciamos desde el 2004, ¿no? Y esta experiencia tiene que ver mucho con la manera en cómo también la FES Aragón viene funcionando, y eso es lo que vamos a estar explicando en esta perspectiva, ¿no? Y sobre todo el énfasis que tiene las técnicas. Bien, vamos a pasar entonces a la siguiente lámina. Entonces, nosotros consideramos que la clave de todo está en la vida cotidiana. Generalmente estos saberes, estos conocimientos no forman parte del conocimiento académico. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es cómo convertir estas herramientas, estas prácticas cotidianas que hacemos todos los días en objetos de estudio, ¿no? Y para esto tenemos un primer ejemplo, ¿no? Esto es la feijoada, que es el plato original de los pueblos de Brasil, y consiste en que es un plato de desechos de la alimentación de los conquistadores sobre los negros, ¿no? Principalmente, y sobre los indígenas, ¿no? Si ustedes ven aquí, se encuentran frijoles, se encuentran salchichas, y bueno, no se ve, pero también hay desechos, entre comillas, de la cola de los puercos, la cabeza de los puercos, todo lo que de alguna manera fue desecho de los conquistadores, ¿no? Sin embargo, para ellos es un plato principal de la alimentación. Esto se reúne con el arroz, se reúne con algunas plantas tradicionales de ella, y esto que es una harina que de alguna manera le da un sabor diferente. También esto está vinculada con otro, bueno, este platillo tiene una lógica también cultural. El equivalente sería para nosotros como el pozole, ¿no? Entonces no se come todos los días, sino en ciertas horas, que puede ser la noche, o los sábados y los domingos, ¿no? Lo que quiero señalar es que si ustedes se dan cuenta, aquí está el conocimiento, pero también están las prácticas históricas, en este caso es la conquista, está también el conocimiento pues, alimentario, como ya se señalaba también en otras exposiciones, pero también estos saberes están articulados. Y bueno, hay varios puntos que me voy a ir un poquito más a prisa. La feijoada tiene el arroz, la faropa, la lechuga, el aceite de oliva, el pico de gallo de nosotros, esta que es la harina, la naranja, el chicharrón y el torresmo. O sea, todos estos son elementos claves de este proceso, ¿no? Bien, voy a pasar a la que sigue. Y también otro elemento derivado de ellos es, si ustedes se dan cuenta, aquí hay el contexto, la historia, la geografía y las matemáticas, por lo que ya comenté de alguna manera, ¿no? Bien, pero también estos saberes se pueden articular y vincularlos con la música, pedirle que los alumnos hagan narrativas, dibujos, pinturas, se puede hacer poesías. Y también otro elemento que se puede dar son hacer recetas, hacer calendarios. O sea, el conocimiento que está en la vida cotidiana, si nosotros lo sabemos utilizar, se puede dar un sentido diferente, ¿no? Bien, esto es lo que se come allá en Brasil, entre otras cosas. Este trabajo lo realizamos conjuntamente con la Universidad de Sao Paulo. La Universidad de Sao Paulo está considerada que es la institución más importante de América Latina, y también la UNAM a veces le quita ese lugar, o a veces hay un debate entre estas dos universidades, ¿no? Bien, pasamos a la que sigue. La Universidad de Sao Paulo, igual que la UNAM, tiene un elemento histórico, tiene una característica que lo distingue, y también tiene un campus, ¿no? Un campus donde se da este conocimiento, ¿no? Sería este campus muy grande también, pero también, igual que la FES Aragón, nosotros dependemos de lo que sería el campus principal, y esto ellos le llaman la USP Leste, ¿no? La USP Leste, si ustedes se dan cuenta, está muy articulado
a la vida cotidiana, ¿no? El metro entra dentro de las mismas instalaciones, ¿no? De esto, y ellos tienen este proyecto equivalente a la FES Aragón, un proyecto interdisciplinario, ¿no? Bien, voy a pasar a la que sigue. Aquí están más o menos los edificios y está en una zona totalmente marginal, ¿no? Porque se supone que es una manera de cómo llegar la universidad a este ámbito. Lo que hicimos, si ustedes se dan cuenta, fue hacer un trabajo articulado entre esta universidad y lo que nosotros tenemos. Solamente que ellos, estas son las carreras, y nosotros estuvimos trabajando con dos instituciones, con dos licenciaturas, la de ocio y turismo y la de obstetricia, en la cual pues hay otro proyecto que no hay razón de explicarlo, pero lo vamos a mostrar después. Bien, y entonces a partir de esto nosotros decidimos trabajar entre las dos instituciones esta metodología, que es el aprendizaje basado en problemas, que se ha convertido en una herramienta en donde varias universidades en América Latina y en Europa y en Estados Unidos y la están poniendo en práctica. Lo que a nosotros nos sorprende es que hoy también la reforma educativa a nivel de educación básica la esté empleando. Y estos son los procedimientos, los pasos que de alguna manera se están planteando, que por cuestiones de tiempo no lo voy a hacer, pero es un elemento que busca que los alumnos sean más autónomos, más, ¿cómo se llama? Más autodependientes de sus propios intereses y de sus propias prácticas. En este sentido, lo que yo quise mostrar de manera general es la importancia de recuperar la identidad, ¿no? O sea, que ustedes se dan cuenta, a partir de los alimentos, como fue el caso de la feijoada, ellos muestran quiénes son, no solamente la alimentación, sino muestran su historia. También lo que se busca a partir de todos estos ejemplos es tener material para el soporte de la reforma educativa. Lo que tenemos en este proyecto es material que vamos a compartir con la institución, con la Secretaría de Educación Pública, y estamos en esos trámites, ¿no? Porque curiosamente es exactamente lo que ellos están haciendo, y el problema que hoy se enfrenta es que todo mundo conoce la reforma, pero no sabe cómo ponerla en práctica. Entonces, mucho de este material que nosotros estamos trabajando hoy se va a emplear, ¿no? También algo que es clave en estas herramientas, en estos recursos que estamos empleando, es la contextualización y el trabajo comunal como base para este proceso de formación. Y lo que quisimos aquí mostrar fue cómo los contextos, cómo el material habla mucho, pero que generalmente no entran a veces a los salones de clase, ¿no? Y que de alguna manera la gente aprende mucho del conocimiento occidental, pero no tanto lo que tiene en la vida cotidiana. Y el otro propósito de este proyecto es mostrar cómo los alumnos pueden ser autónomos y cómo pueden ellos generar un trabajo más particular, ¿no? De aquí lo que estamos planteando es la necesidad de hacer un trabajo más de corte transdisciplinario e interdisciplinario como la base de este proceso de formación. Y este sería uno de los puntos. Pasamos a la que sigue. A ver, creo que hay una situación. Bien, entonces, ahorita estamos haciendo un libro para mostrarlo con estas características. Entonces, este libro está vinculado con la cultura alimentaria y estamos en pláticas con la SEP para poderlos plantear, ¿no? Entonces, le voy a pedir aquí al profesor Luis Alfredo que él nos hable de un ejemplo concreto de cómo se piensa poner en práctica estas prácticas de transformación. Adelante, profesor Luis Alfredo. Sí, muchas gracias. Buenos días. Es un gusto estar participando en este evento. Nosotros estamos participando en este libro de la cultura alimentaria y los nuevos sentidos para la escuela, con un artículo que escribimos sobre una experiencia de trabajo con un grupo de educación superior en la Universidad Pedagógica Nacional. De esta experiencia es particularmente en un contexto de tercera fase de la licenciatura en pedagogía.
Y bueno, la intención es empezar a trabajar con los alumnos que están formándose como educadores para que empiecen ellos a reconocer en la vivencia algunas experiencias prácticas de docencia, digamos, alternativa a la docencia tradicional. Y una de ellas, pues, es precisamente la pedagogía por proyectos. Este trabajo lo hemos elaborado con un grupo de compañeros que tratamos de echar a andar este tipo de trabajos en donde la investigación sea el centro de la experiencia de formación de los alumnos. Es decir, la pedagogía por proyectos, en principio, fomenta la participación democrática y la investigación en los alumnos. A ver si corre la presentación. Más atrás. Bien, el proyecto nace a partir de que los estudiantes van proponiendo algunos temas, algunas inquietudes, intereses sobre lo que se puede hacer en grupo. Entonces, se les pregunta qué es lo que quieren hacer, qué proyecto quieren trabajar. Y bueno, ya ellos empiezan a dar ideas. En esa experiencia, los compañeros, los alumnos empezaron a proponer algunos temas relacionados con el medio ambiente, ya que en las materias que están llevando en el 7º y 8º semestre, una de esas materias hablaba sobre la sustentabilidad y la interculturalidad. Entonces tenían la inquietud de trabajar un tema sobre el bosque, cuidado del medio ambiente, etc. Entonces propusieron como tema una visita al bosque de la Jusco. Digamos que todo el procedimiento es que los alumnos vayan proponiendo, se eligen algunas de estas propuestas y se vota por la que tiene mayor interés o presencia en los estudiantes. Así fue como se decidió trabajar con el proyecto del bosque de la Jusco. Nosotros lo que estamos haciendo precisamente es que los alumnos tomen sus propias decisiones sobre lo que quieren aprender, lo que quieren trabajar y lo que quieren investigar. Pues bueno, aquí en la lámina pues se ve que hubo varias propuestas y finalmente se votó por el bosque. Aquí está un ejemplo de la organización que se hizo a partir del proyecto Visita al Bosque. Se va definiendo las tareas a realizar, los responsables, calendario, personas y recursos que se van a utilizar. Y bueno, pues se va haciendo una organización por comisiones en donde los alumnos van decidiendo cuáles son las tareas, cuáles son las comisiones que se tienen que organizar y quién participa en cada una de ellas. También se va calendarizando el desarrollo de estas actividades. Aquí ya es la foto muestra ya la estancia en el bosque de la Jusco. Obviamente pues se tuvo que organizar pues el traslado, se organizó previamente, se organizaron algunos temas que digamos se desarrollaron con una investigación. Para ello, pues obviamente se tiene que elegir la mesa directiva, como comisiones de logística, seguridad, transporte y actividades a realizar dentro de la visita al bosque. Y las comisiones de investigación, pues están aquí, ¿no? Algunos ejemplos: historia, economía, geografía, sustentabilidad y cultura alimentaria. Todos participan en los dos tipos de comisiones, es decir, todo el grupo. Cada uno de los alumnos participó en logística y en investigación.
Y bueno, aquí están discutiendo, están organizando sus tareas por comisiones y en la foto de la izquierda, en la foto de la derecha, está el cronograma de sesiones en donde se iba a discutir y a presentar lo que se había investigado. De tal manera que ya cuando se llegó al bosque, y ellos ya traían mucha información, ya tenían, digamos, el panorama completo de lo que era el bosque del Ajusco y toda su historia, su geografía, algunos aspectos de su conformación, digamos, económica. Y bueno, particularmente esta visita derivó en que, bueno, pues teníamos que consumir alimentos y los alimentos que se consumieron, pues ahí mismo los ofrecen. Hay unas cabañas que ofrecen alimentos, pero particularmente nos dimos cuenta de que ahí, como en cualquier otro lugar, en zonas boscosas, pues se ofrecen alimentos muy particulares que tienen que ver con la economía y la producción de los lugares. En este caso, en el Valle de Tezontle, que fue el sitio en donde particularmente llegamos, pues obviamente todos hemos visitado este tipo de lugares, pues tienen sus productos de la región, maíz, salsa, frijol, quelites, quintoniles, quesos, carnes blancas y rojas, pero lo más importante es que también lo hemos vivenciado, pues trabajan y venden, preparan los hongos comestibles y los hongos medicinales. Entonces, eso fue lo que llamó un poco la atención de algunos de los alumnos que estuvimos ahí visitando. Y entonces se empezó a platicar con las señoras y una de ellas nos preguntaba que si habíamos ido a hacer un recorrido de los hongos y nos decía, bueno, pues es que ya pasó la temporada y ya van a encontrar muy pocos. Obviamente no íbamos a hacer ese recorrido porque ni siquiera sabíamos que existía. Y entonces ella nos decía, pues es que muchos grupos vienen a hacer las visitas y bueno, aquí hay guías que los pueden llevar. Entonces, pues este grupo de compañeros que estábamos ahí, pues decidieron regresar, digamos, a hacer la visita a este recorrido para los hongos silvestres. Y entonces, bueno, nosotros vimos la posibilidad de hacer este recorrido. Sin embargo, ya cuando llegamos, pues ya había pasado, como nos dijo la señora, el tiempo, y nos decía el joven que nos iba a guiar que pues la temporada fuerte es en agosto y septiembre. Y bueno, nosotros fuimos ya a la altura de octubre. Y entonces que nos dijo que sí íbamos a encontrar algunos, pero que ya eran pocos. Lo importante es que, bueno, a partir de ahí se me hizo una entrevista al guía, y bueno, pues él decía que había personas que se dedicaban específicamente a recolectar los hongos, los tenían que reconocer, es toda una cultura en donde ellos tienen que saber cuáles son los hongos que son comestibles y cuáles no, porque hay hongos muy nocivos, es decir, que son dañinos para la salud y hay algunos que son alucinógenos. Entonces él nos decía en la entrevista que se le hizo que la gente sabe reconocerlos y bueno, pues ya los distribuye de acuerdo al tipo de hongo de que se trata, principalmente pues los hongos comestibles, que son los más comercializables. Y bueno, en la parte de los hongos medicinales, hay personas que lo saben utilizar para curar determinados padecimientos y también son personas especializadas que están en la región. No cualquiera los conoce. Él nos decía que él ha aprendido a reconocer algunos de los hongos y sobre todo a reconocer los que no son comestibles porque es muy peligroso. Y bueno, esa es un poco la experiencia. El artículo que se escribió pues tiene ya
algunas evidencias, algunos testimonios que fuimos recogiendo a lo largo del trabajo, del artículo. Pues muchas gracias. Esto es un poco la experiencia que estamos compartiendo. Este es el grupo, un grupo de 30 alumnos más o menos, que hicimos la visita. Pues con eso yo me quedaría. Muchas gracias. Muchas gracias, doctores. Sin más palabras, es muy importante este tipo de investigaciones interdisciplinarias y transdisciplinarias. Y bueno, esto que comentan ustedes al final, que la vida cotidiana, bueno, sí nos deja muchísimo que aprender, ¿no? Pasamos a la sesión de preguntas, si ustedes me lo permiten. Adelante, doctores, los escucho. Creo que hubo una mala interpretación. No, más bien estamos abiertos a las preguntas, ¿no? Para todos los compañeros, ¿no? Sí, sí, claro, a todas las ponencias. Sí, doctora. María del Socorro, sí. Es que te aparece como Soco. Sí, sí, es que así. Bien, pues felicitarlos a todos. Fui afortunada en compartir, esta mesa. Muy interesantes las ponencias, esto del trabajo por proyectos, esto de contextualización. Bueno, lo veíamos ya venir. También lo veíamos como una necesidad de nuestros estudiantes. Y pues bueno, yo quisiera dirigirme al doctor Edgar específicamente en una pregunta. No sé si esto que presentó tenga alguna relación con aquella necesidad de escuchar un ruido de fondo para estudiar. Nos pasa de que prendemos la televisión o prendemos el radio, prendemos alguna cuestión y nos aislamos y eso nos permite concentrarnos mejor, porque los ruidos de los vendedores de tamales o los del gas o el perro que ladra y demás, como que son ruidos que hasta nos alteran nuestras emociones. Sí, por ejemplo, yo también estoy en casa y estaba yo muy preocupada de que el perro ladrara, y quita nuestra atención, ¿no? Hace que la atención también se diluya, ¿no? Cuando tenemos un evento importante. Pero bueno, mi pregunta es si está relacionado con esos sonidos de fondo que necesitamos muchas veces para concentrarnos. Efectivamente, está relacionado. Ya hay muchas investigaciones porque además dependerá del tipo de música. Lo que dice es que de la música clásica ya hay estudios, experimentos como tal, que te dicen, mira, cuando pongo la música los estudiantes aprenden mejor lo que tenía que enseñarles. Y también hay estudiantes que dicen, no, a ver, bueno, yo en mi generación era escuchar el rock, ¿no? Y estos chicos van a escuchar a Bad Bunny y el reggaetón y a Peso Pluma, muy seguramente. Entonces hay estudios que señalan que depende mucho de tus preferencias por la música, lo que va a afectar tu estado de ánimo para educarte. ¿Qué es lo que tenemos muy claro? Que la música, al utilizarla en el salón, al utilizarla para estudiar, pues cambia tu ambiente y que efectivamente puede tener un impacto positivo. Lo que no se ve hecho es con ese tipo de música, aunque en las redes sociales se vende como tal, ¿no? Como una música que te va a ayudar a concentrarte. Y efectivamente, muchas veces esa necesidad de un ruido, de una música que terminas por no escuchar, para poderte concentrar, está relacionado con esta idea. Pero en este caso, por la manera en que hay evidencia de que va a afectar tus ondas cerebrales, pues efectivamente hay un momento en que te olvidas que la música estaba. Aprovecho y les pregunto, ¿se dieron cuenta que la música estaba cuando presenté? Doctora Socorro, ¿se dio cuenta que la música estaba presente? No me di cuenta que la música estaba presente. En ningún momento la escuché. Yo quería poner el link cuando nos dijo, no pongan el link, entonces no lo puse, obedecí. Bueno, pero no la escuché. Desde luego que afecta mucho la calidad de mi internet, la calidad, si tienes los audífonos puestos o no, tu estado de ánimo, ya hay mucha evidencia al respecto, pero estoy utilizando la música. Y eso termina por ocurrir. Seguramente se hace en memoria, la puse desde el principio, o sea, nosotros abrimos esto a las 8:30 y a las 8:30 la música ya estaba en un volumen muy bajo. No se dan cuenta porque cuando tú comienzas a hablar, la música siguió allá, pero esos dos sonidos se mezclan en uno solo y si tú quieres prestar atención, hace que prestes atención. De tal manera que la música la estuve utilizando de toda la presentación, quizás alguno se dio cuenta, otro no, depende de la calidad de tu aparato,
pero esa era la intención, ¿no? Y desde luego, sí, se mezcla con más cosas, es algo que hay que estudiar mucho más, hay que ver qué otros tipos de música se afectan. Hay estudios, no de este tipo de intervención o experimentales, sino gente que dice, mira, hemos encontrado que la gente que escucha música clásica obtiene mejores resultados educativos que los que escuchan reggaetón. Y puede estar relacionado con factores socioeconómicos, con muchas otras variables. En este caso, pues se intenta controlar por ello y efectivamente parece que hay evidencia que va por ahí. Se ocupan seguramente más estudios con experimentos mucho mejor diseñados, pero es así, ¿no? Intentar disfrazar esos otros ruidos. Así empecé yo. ¿Cómo le hago para disfrazar los otros ruidos? Y les ponía esa música, ¿no? Muchas gracias. No, a usted, doctora Socorro. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Pues va a parecer así como discusión entre la doctora Socorro y yo, pero yo tenía también dudas con respecto a la procrastinación. Doctora Socorro. Y dígame. Sí, yo estaba pensando en una posibilidad de una doble causalidad. Es decir, yo cuando planteé la correlación de la procrastinación y la autoeficacia, efectivamente concuerdo con lo que usted haya, ¿no? Yo me volteaba a ver a mí mismo y sí, como yo me considero autoeficiente, que soy bastante eficaz, pero la verdad es que parte de ello es precisamente no dejar todo hasta el último. Por el contrario, siempre voy tarde, aunque vaya con muy buen tiempo. Pero también estuve pensando que podría haber gente que por el contrario, como pienso que soy tan eficiente, eso lo resuelvo mañana en 5 minutos, que podría ocurrir. Y que además entre las dos cosas se empiecen a explicar, es decir, mi procrastinación explica mi autoeficiencia, porque yo pienso que lo puedo dejar porque soy muy eficiente, y viceversa, ¿no? Que podría haber ahí una doble correlación. Y después mi pregunta fue observando a mis estudiantes, porque lo noto mucho más ahora, que tratan de dejar todo hasta el último momento. ¿Cuáles serían las variables más importantes que explican que vayamos hacia esa procrastinación? Entiendo que tu concepto de autoeficiencia, aunque yo tengo mis dudas por lo que digo, puede ser que sea una doble causalidad o una correlación positiva o negativa. Ustedes encontraron que por el contrario, entre mayor autoeficiencia, menos procrastinación, pero también quisiera saber qué otras variables podían explicar ello. Yo volteo a ver a esta generación, a los más jóvenes, a mis hijos. Dejan la tarea hasta el último porque lo primero que hacen ahora es tomar el celular. Hija, la tarea, ahorita papá, estoy en el celular, estoy en la tabla, aunque tienen tiempos contados. Y yo también veo en esta generación que una vez que ellos tienen esta adicción con los nuevos aparatos, las nuevas tecnologías, es más importante primero ver esos videos de TikTok de 5 segundos cada uno que lo que tengo pendiente. Entonces yo noto como una variable nueva, estas nuevas tecnologías que parece que explican procrastinación, pero también puede ser variables socioeconómicas. Me imagino, oye, el pobre versus el rico. ¿Quién deja todo para el último? ¿Influye, no influye? ¿Qué ha visto en la revisión de la literatura? ¿Qué otras variables podrían explicar que estamos dejando cosas hasta el final? Bien, ¿esta acción es voluntaria o involuntaria? No se ha encontrado un análisis por qué esto puede ser voluntario o involuntario, pero también está relacionado con algo que la doctora Fernanda presentó, con esa ansiedad, sobre todo en la cuestión de medicina, ¿no? De estudiantes de medicina, porque las dos investigaciones estaban relacionadas Medicina, en sí. el mismo contexto, ¿no? Esta cuestión de dejar todo para el final, posiblemente estemos satisfaciendo una necesidad inmediata en ver un video de TikTok, pero después emocionalmente nos afecta y puede provocar esta ansiedad que demerite a la salud física. Entonces, tratar de tener estrategias que sí, que vayan relacionadas con algo que estudio, que es estrategias volitivas, el tener esa persistencia para llegar a la meta, ¿sí? Que poco se ha implementado desde jardín de niños, bueno, desde educación básica hasta esta cuestión de enfocarte a la tarea y de por qué debes de enfocarte a la tarea. Entonces, las otras variables que hemos encontrado, la doctora Alejandra, es también esta ansiedad y esa baja en la salud, ¿sí? Cuando nos ponemos tensos porque no realizamos la tarea a tiempo.
¿sí? Estas acciones voluntarias o involuntarias aún no se han explicado. Por eso los teóricos definen procrastinación como el aplazamiento, que puede ser tener la conciencia de que lo estoy dejando para después porque me siento autoeficaz y lo puedo lograr, y o involuntario, decir, bueno, no lo estoy dejando al propósito, pero no es una tarea que me atraiga, entonces lo nublo, así como la música, ¿no? Llega un momento en que no la escucho, quiero ver. La nublo, no la quiero ver, pero después la consecuencia es que me causa una ansiedad. Sí. Bueno, no muchas sé. Gracias. Sí, muchas gracias. Muy interesante. Sí, gracias. ¿Alguien más con alguna pregunta? Maestra Arcelia, si me lo permite, pudiera yo leer algunos comentarios y algunas preguntas que están en la transmisión en vivo de Facebook. Muy bien, gracias. Sí, dice Jolis Regues, ¿qué efectos físicos? Eso es para la maestra Fernanda. Dice, ¿qué efectos físicos a futuro se presentan por la ansiedad en estos estudiantes que presentaron alto nivel de ansiedad? Sí, hola, buenas tardes. Efectos crónicos a largo plazo, esa ansiedad se puede convertir, como bien nosotros ya sabemos, en estrés crónico que afecta directamente en cuestiones fisiológicas a problemas de salud. Principalmente empezamos con deterioro en la capacidad de aprendizaje, deterioro en higiene del sueño, también nos afecta directamente cómo nos relacionamos con nuestros entornos, con nuestros amigos, familiares. Empezamos a tener una correlación muy interesante entre ansiedad y depresión. Nos empezamos a alejar de nuestra familia, empezamos a tener problemas con nuestros pares, ¿verdad? Entonces, al final del día, afectan esas tres esferas y por algo así inmediatamente podemos decir, o un foco rojo, justamente es que podemos pensar, antes yo salía mucho con mi amigo, con mi novio, con mi familia y empezamos a alejarnos poco a poco. Antes yo no comía esto y ahora como mucha comida chatarra, coca, papitas, qué sé yo. Y lo más importante es que justamente si eres un estudiante de alto rendimiento, empiezas a descuidar esas esferas y te repercute principalmente en estas situaciones. Gracias. Muchas gracias, maestra Fernanda. También, bueno, comenta Gratex, buen día, un gusto escucharlo, doctor Carrillo. Recupero no perder la experiencia cotidiana, la cultura y los saberes. También mandan saludos desde la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Dicen que el tema es muy interesante y mandan saludos. Ok, muchísimas gracias. Bueno, para mí es un orgullo estar con ustedes. De hecho, yo tenía una pregunta, maestro Edgar, y bueno, también va relacionado a la maestra Fernanda. En este grupo experimental que hiciste con respecto a la música, ¿hubo alguien que te comentara, apaga la música, quita la música, que se molestara por estar con la música? Y no fue un hallazgo mío. Yo he encontrado, porque lo sigo utilizando, cuando me toca esa clase teórica que necesito que me presten atención, la pongo y voy consultando con mis estudiantes. Yo he encontrado en promedio que con grupos que tengo 20 estudiantes, 1 o 2 tenían por encima del profesor, la música a mí me molestaba. Los otros 19, 18 no se daban ni cuenta o le dejaron de prestar atención muy rápido, pero hubo un par. Y ya había gente que había hecho estudios previos al respecto y parece que sobre todo los más jóvenes suelen presentar más incomodidad, más, que no les termina por gustar, que dice, no está con mi ánimo. Entonces son poquitos, de tal manera que sí presto mucha atención cuando lo uso ahora en la clase presencial. Si veo a alguien que me pone una cara de me molesta, como para bajarlo, ponerle pausa, usar la técnica de Pomodoro de los 20 minutos que me prestaron atención y paso a otras estrategias didácticas, pero sí ocurre y se había encontrado antes y particularmente los más jóvenes son los que van ahí. He hecho otros experimentos, ¿no? Entonces comienzo con una canción de Peso Pluma
les cambio el estado de ánimo, se despiertan y luego voy a la sesión, ¿no? Porque también los que me han dicho, es que no me gusta, ¿y qué escuchas tú? Pues lo que está de moda, ¿no? Entonces, eso es lo que les termina por gustar. Entonces, sí lo hay, yo he encontrado eso, 1 o 2 por cada 20, y ya hay evidencia previa de que los más jóvenes muestran más desconfort porque depende de tus preferencias. Si algo no te gusta, no te gusta, y lo vas a querer quitar. Sí, claro, sí. Me refería, por ejemplo, también a la maestra Fernanda, porque realmente a muchos les causa ansiedad o estrés, ¿no? Entonces, yo también pienso que es mucho dependiendo de los gustos, ¿no? A mí esto de la música me llama muchísimo la atención, porque desde pequeños, pues nosotros tenemos contacto con la voz de la mamá, ¿no? En estado fetal, ¿no? Y eso hace que nos tranquilice, o sea, tanto a la bebé como a la mamá, ¿no? El sonido del corazón. Después llega el kinder y pues ahora las escuelas precisamente están involucrando ese tipo de actividades de música, ¿no? Yo quedé apasionada cuando escuché cómo le daban música a mi hija, ¿no? O sea, cómo le decían, cierra los ojos y escucha Beethoven y empieza a dar pinceladas, ¿no? Eso te abre la mente, te abre conexiones neuronales, te abre muchísimas cosas. Sí, yo empecé con la música clásica, que se sabe mucho. Lo que no se había hecho en educación, porque en otras áreas sí, era este tipo de, que no es música, es un ruido disfrazado. Claro, sí, Se sí. disfraza con música. Pero con música clásica ya hay mucha evidencia, ¿no? Sí, También y hay relaja, quien dice ¿no? que no. Pero también hay quien dice que no. Una cuestión es eso, preferencias. Y con esa otra música dices que depende. A lo mejor tú estabas ya muy relajado y esta música pues no cambió tu onda cerebral al estado del beta al alfa, sino por el contrario te movió a otra frecuencia. Eso también podría ocurrir. No se sabe todavía bien Claro. qué pasa. Sí, Pero es cierto. y referente a los que nos llenamos de actividades y luego las dejamos hacia el último, yo pienso que es un tanto, yo lo pienso que es adrenalina la que sentimos, ¿no? Porque decimos, si podemos, llegamos en un tiempo determinado, nos llenamos de adrenalina, porque sí me ha pasado, ¿eh? Sí. Pero después esa adrenalina, si no la puedes cumplir, se vuelve ansiedad, que viene la maestra Fernanda, ¿no? Y entonces es un círculo ahí bien interesante. Cierto. Pero bueno, para mí fue realmente una experiencia maravillosa estar con todos ustedes, compartir estos minutos. Fue un gusto realmente conocerlos. En línea, está bien, ya estamos en esa parte. Afortunadamente de aquí no pasó nada de ruidos, porque a mí sí me estresan y me dan ansiedad. Y bueno, concluimos esta sesión 7 de Ciencias de la Educación. Y bueno, un abrazo desde aquí, desde las instalaciones de la UNAM. Gracias a todos. Un abrazo. Gracias, que tengan buen día. Adiós. Igualmente, Gracias, gracias doctores. a todos. Buenos días. Hasta luego.